en el versículo 3, el título del mensaje, yo le puse por título, Dios no puede ser burlado. Le puse por título. Dios, creo que, incluso creo que este título en una ocasión lo traje, sí, pero con otro. Preparar el agua. Vamos a leer la escritura de una vez, porque siempre mi amada esposa me dice que por qué dejo el pueblo parado ahí. Usted sabe, gloria a Dios por la ayuda idónea, hermano. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Ya lo tienen todo? Amén, gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice la palabra en el Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Padre, te damos gracias por esta palabra que he leído. Una vez más, Señor, delante de tu presencia estoy, Señor, y delante de la presencia de tu pueblo, Señor. Te pido, Padre mío, que me use hablando a cada uno conforme a cada necesidad. Tú la conoces, Señor. Yo no lo sé. Solamente, Señor, me pongo en tus manos para que el Espíritu Santo, a través de tu siervo, tu humilde siervo aquí, Señor, hable a tu pueblo. Úsame, Dios. Te doy la gloria y la honra por todo lo que tú has de hacer en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, siempre que yo leo este salmo, siempre me detengo aquí en el capítulo 3. Porque hace esta pregunta y dice que ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Entonces, sabemos que los salmos fue antes de que Jesús viniera a la tierra, ¿verdad? Entonces, sabemos que aquellas personas se regían por la ley, hermano. Y en la ley, el que fallaba uno, ya era, ya todo le caía encima. O sea, no podía fallar ni uno. Entonces, ¿quién podía cumplir la ley? ¿Y quién podía entrar al monte de Jehová? Y la persona que lo hacía, que eran aquellos sacerdotes de aquellos tiempos, hermano, sabemos todos los rituales que tenían que hacer. Y tenían que hacerlo a la perfección. Tenían que hacerlo tal como Dios le exigía a ellos que lo hicieran, porque si no lo hacía, hermano, el sacerdote había que sacarlo con una cuerda. Ya ustedes entienden por qué había que sacarlo con una cuerda. Porque si estaba mal y entraba a la presencia de Dios así, hermano, pues moría. Entonces vemos aquí que el salmista dice, ¿quién entrará? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo, hermano? Alguien decía en estos días, hermano, yo creo que era la prédica de domingo, que me causó mucha risa, que si Dios fuera a jalar la persona por su condición, hermano, ¿cuánto quedaríamos en el piso? Porque siempre le fallamos a Dios, siempre le fallamos a Dios. Entonces vemos que dice aquí que el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su mano a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, hermano. Escribí aquí, porque como el título es de Dios nadie se burla, y ahí mismo también escribí el peligro
de la avaricia. El peligro de la avaricia. Porque si hay unas cosas que afectan al hombre, al ser humano, es la avaricia. Siempre querer tener y tener y no saciarnos de las cosas que tenemos. Dice el proverbio que el oído no se cansa de oír. No se cansa, ni la boca se cansa de hablar. Los ojos no se cansan de ver, ¿verdad? Y el avaricioso no se cansa de tener o de querer. No se cansa, porque siempre el avaricioso quiere más. Y es por eso que se le hace tan difícil a un rico entrar al reino de los cielos. No dice la palabra que es imposible, ¿verdad? Pero dice la Biblia que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y es por eso, porque es que el ser humano tiende a querer tener cosas. El ser humano tiende a querer guardar cosas, ¿verdad? A pesar de que no la necesite, aunque no la necesite, hermano. Acostumbramos eso. Yo creo que yo aprendí eso, hermano, porque me di cuenta en una ocasión que iba a Basement y ya lo tenía lleno de que si aquí, que si allí, que si esto, que si aquello. Y me di cuenta, yo dije, pero si yo no lo he usado, ¿por qué pienso que lo voy a usar otra vez? ¿Verdad? Y a veces teniendo la cosa, a veces cuando quería usarla, ya estaba o muy vieja o dañada, o ya no tenía la condición, ¿verdad? Y un día yo dije, bueno, voy a limpiar el basement. Y comencé a botar, bota. Y Lord le dije, pues este hombre se volvió loco. Que yo me volvía loco. Y incluso alguien dijo, Carlito, el hijo mío, dijo, bueno, en una tú vas a botar a mami también. Me dijo. Y le dije, yo no, a ella yo la necesito, hermano. Entonces, a veces nosotros tendemos a guardar, ¿verdad? Entonces, pero ¿de dónde viene esa sensación de estar guardando cosas? A veces la nevera, hermano, está llena de cosas. Bueno, o sea, la nevera, no sé qué tan ordenado eres tú, pero si no eres muy ordenado y nada más tira, o sea, y saca la nevera tú para que vea que en la parte de atrás va a tener una bolsa de cosas vencidas. Entonces, si eres ordenado, pues obvio que el que es ordenado siempre tiene todo. A veces hay algunos que son un poco exagerados. Creo que yo caigo en esa categoría, un poco exagerado, ¿verdad? Pero, ¿qué quiero decir con eso? Que a veces nosotros guardamos y parece que no nos vamos a saciar, hermano. Y eso cae en la categoría de lo que es la avaricia, hermano. Dios no quiere que nosotros seamos avariciosos, porque llega un término que eso nos trae a la envidia. Porque ya no nos conformamos con lo que nosotros tenemos, sino que también envidiamos lo de otros. Entonces eso es muy peligroso para nuestra vida. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Por eso es que dice en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado, porque nosotros a veces queremos engañarnos a nosotros mismos. Eso yo lo voy a necesitar un día. Y yo he dicho, bueno, si lo necesito voy a Home Depot y lo compro. Pero no voy a estar con esa tortura de estar viendo eso siempre y llenando, ¿verdad? Y eso no sé si hay quien le dice que eso es como no me recuerdo cómo que le llaman a eso, que está en las personas que son demasiadas, pero yo no soy exagerado, solo entiendo que lo que no sirve se debe de sacar y botar. Entonces, a veces nosotros tenemos que aprender, porque, hermano, nosotros siempre tenemos esa sensación, ¿verdad? Y el Señor lo que quiere enseñarnos a nosotros es a vivir con lo poco o con lo que tenemos. A veces queremos incluso, cuando uno se convierte a Cristo, llega muchas veces a la mente de uno, si yo tengo mucho dinero, si yo tengo aquello, yo voy a ayudar, si tengo aquello, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y si yo tuviera millones, pararía en tal sitio una iglesia y en tal sitio. Y de todas esas cosas hacemos en la mente, ¿verdad?
cuando el Señor envió a los 70, le dijo, no lleven nada. No lleven nada con ustedes. Se le prohibió que llevaran cosas con ellos, hermano. Porque se iban a acomodar mucho, hermano. Y eso iba a ser una carga, eso iba a ser un obstáculo, hermano. Es muy difícil al que tiene muchas cosas dejarlo todo para seguir a Dios. Es difícil. Porque esas cosas retienen a uno. Y el cuidado de esas cosas también retienen a uno. Si tú tienes 5 casas y las rentas, por ejemplo, y de repente tienes que irte a predicar para algún sitio, ¿quién va a atender esas 5 casas? ¿Quién va a vigilar lo tuyo? Entonces esas cosas preocupan. Las cosas materiales nos alejan de las cosas de Dios. No podemos servir a 2 señores, dice la Biblia. O servimos a uno o al otro. Pero no podemos servir a los 2 a la misma vez. Y es por eso que tenemos que orar al Señor y pedirle a Jehová que nos enseñe, que Él nos enseñe a vivir con lo poco o con lo mucho. Porque solamente Dios conoce el corazón, decía Dionis, y es cierto. Solamente Dios conoce nuestros corazones. Tenemos que orar a Dios y pedirle que nos enseñe. El Salmo 100, léeme el Salmo 37, 25. Salmo 37, 25, hermano. Nosotros no debemos de preocuparnos por el día de mañana en cuanto a lo que vamos a comer y a vestir. No debemos de preocuparnos porque eso es falta de fe. Y la falta de fe es algo que desagrada a Dios. No quiere decir que debemos sentarnos en un mueble o en una silla, esperar que Dios mande todo del cielo y que nos caiga ahí. No es eso lo que dice la palabra. Debemos de trabajar. Debemos de mantenernos activos, especialmente en las cosas de Dios. Pero no podemos estar preocupados por lo que vamos a comer o beber, porque Dios tiene el control. Léele, por favor, Loli. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gloria a Dios. No he visto justo desamparado, dice la palabra de Dios, ni su descendencia, hermano. Yo siempre oro por mis hijos, ¿verdad? Y también oro por mi nieto, ¿verdad? Y como quiero llegar más lejos, le digo, Señor, por mi descendencia, bendícela, Señor. Bendice mi descendencia, Señor. Porque quiero irme lo más lejos posible, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de saber que cuando tú le sirves a Dios con integridad, todavía tus generaciones, tu descendencia alcanzan esas bendiciones. Entonces no debemos de estar preocupados por lo que vamos a comer ni por lo que vamos a vestir, porque Dios tiene el control, hermano. Y la avaricia nos lleva a tener todas esas preocupaciones. La avaricia es lo que nos lleva a tener todas esas preocupaciones. Y cuando no podemos alcanzar algo, ¿verdad? Que lo queremos, y como esos niños malcriados que quieren la cosa y que se la den, sea como sea, y a veces nos comportamos así. Y entonces cuando eso sucede a nosotros, ¿verdad? Entonces llega la envidia, porque comenzamos a decir como el salmista del Salmo 73, que dijo, porque tuve envidia de aquello. Eso puede sucedernos cuando nosotros no estamos conformes con lo que Dios nos da. Hermano, vemos que en Génesis, Segunda de Reyes, 5:20 al 27, habla de lo que fue la vida de Jesse, el siervo de Eliseo. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Aquel hombre que cuando Amán fue porque estaba lleno de lepra y fue para que Dios, para que el profeta de Israel orara por él y para que Dios le dé sanidad, que incluso cuando él llegó allí, el agua de Jordán no era un agua muy limpia, pero ella entendía que las aguas de allá donde él vive eran mucho más limpias. Y dijo, pero ¿por qué el profeta tiene que simplificar esto tanto, ponerme a mí como tan bajo? Pero ya estaba en lo peor, porque una persona que estaba con lepra era lo peor. Ya más abajo no podía caer, ¿verdad?
Sin embargo, él obedeció y se zambulló 7 veces y fue sanado, ¿verdad que sí? Y él fue para hacerle regalo a Eliseo, porque estaba contento, porque estaba, y Eliseo le dijo, no, nada tocaré de eso. No, después de ir, hermano, Eliseo, ¿verdad? Pero siempre está el que es avaricioso, el que no puede soportar, hermano, ver, a lo mejor que los ojos se le llenaron viendo la riqueza de este hombre, de esto. Ese es el cuidado que tenemos que tener como cristianos. No dejarnos llevar por lo que nuestros ojos ven. Hermano, es mejor vivir en una casita muy feíta, incluso hasta que sea de tierra, como lo decía en República Dominicana, que no tenga cemento ni tenga, pero en paz, hermano. Es mejor vivir en paz y no una mansión llena de lujo, de oro, hermano, pero en agonía. Entonces, este hombre le dijo, sin el consentimiento de Eliseo, se fue a escondida, hermano, porque eso es lo que hace la avaricia, que nos lleva a hacer cosas escondidas, como si alguien puede ser, como si Dios puede ser burlado, como si alguien puede burlarse de Dios. ¿Acaso Dios no lo ve todo? Hasta lo que pensamos. Entonces, no importa dónde nos encontremos. Jesse no tuvo temor a Dios, porque al hacer eso, hermano, no solamente ofendió a Eliseo, ¿verdad? Porque ya después que Dios había hecho tan grandes cosas, este hombre iba a pensar que Eliseo era un negociante y habló por Eliseo también. O sea que todo lo que hizo fue algo desagradable, desagradable. ¿Y acaso pensó Jesse que iba a quedar ileso de todo eso? Dios lo vio. Dios lo vio. Y al verlo, se desagradó de todo lo que hizo, ¿verdad? Y dice la palabra que toda la lepra de Amán, entonces cayó sobre Eliseo y su descendencia de Jesse. Gracias, hermano. Amén. Eso es bueno que estén atentos. Y su descendencia. Hermano, cuando nosotros hacemos algo malo, no solamente nos afecta a nosotros, puede afectar a nuestros hijos, nuestros nietos, y quién sabe hasta dónde puede llegar el mal que nosotros hacemos. Bueno, es mejor, hermano, un pedazo de pan seco, pero en paz, que el mejor filete del mundo, hermano, en agonía o en situaciones desagradables, porque Dios tiene sus ojos puestos, hermano. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira, que se habló también el domingo? Que ellos dos podían vender su herencia y quedarse con todo. Nadie le estaba exigiendo nada a ellos, pero ellos querían, ya ellos no solamente eran avariciosos, sino que querían pasar como bondadosos. Tenían un verdadero problema en la mente. Ellos querían verse como personas bondadosas, dadivosas, ¿verdad que sí? Pero tenían el problema de la avaricia, no querían soltar, hermano, eran como el mono, que cuando agarra no suelta. ¿Sabe que es una manera, no sé si esta historia de verdad, pero la he escuchado, que una manera como atrapan los monos allá en África es que le ponen algo en un lugar, ¿verdad? En un lugar en forma de trampa, porque cuando ella está la mano entra fácil porque está abierta, ¿verdad? Pero cuando cierran el puño, no pueden sacarla, hermano. Entonces, cuando la persona que pone la trampa va a agarrarlo, ellos tratan de salir, pero no pueden, porque no pueden soltar el puño. Hermano, a veces la gente no quiere soltar el puño. Y por eso quedan atrapados. La avaricia, hermano, a veces, si soltara, hermano, puede sacar la mano y puede escaparse. Pero muchos seres humanos, hermano, están atrapados en la avaricia porque no sueltan, hermano. Y eso es un llamado a la iglesia. Tiene que soltar para que sea bendecido. Tiene que soltar para que no quede atrapado o atrapada. Dios no quiere que nosotros seamos avariciosos. Porque ¿qué pasó con Ananías y Zafira?
que el primero dijo que había vendido la heredad y que la había llevado. Probablemente Pedro le podía creer, pero el Espíritu Santo le reveló y le dijo, no, tiene la otra parte en su casa. Es mentira. Dile que hoy mismo morirá, porque fue palabra de Dios. ¿Qué pasó? Que él fue, se acercó y le dijo, ¿por qué ha mentido a Dios? Ha engañado al Espíritu Santo. Hoy mismo morirá, y ahí murió. Pero tú sabes, cuando la persona se hacen complot para seguir mintiendo, hermano. Iglesia del Señor, tengamos cuidado con hacernos cómplices de lo que otro hace si es malo. No te haga cómplice. Así esa persona sea tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposa, tu hija. No te haga cómplice de lo malo, porque Dios te vas a juzgar. No podemos ser cómplices de lo que está mal hecho. Que mi hijo hizo tal cosa y yo lo estoy tapando, hermano. No es que lo andemos divulgando a todo el mundo, pero no te haga cómplice, porque ante Dios es donde debemos de estar bien y Dios conoce nuestros corazones. Entonces, Zafira, cuando se acercó, le preguntó si fue cierto que vendieron la heredad. Sí, así mismo, por tanto, sí, por tanto, ¿verdad? También se hizo cómplice y mintió y también murió. No nos hagamos cómplices de lo que está mal hecho, hermano. La envidia, hermano, es una situación que se produce en nosotros. La envidia produce enemistad, la envidia produce racismo, hermano. ¿Se recuerdan María y Aarón? Que en un momento, porque yo digo, viendo todo lo que Dios estaba haciendo, y yo quiero que tú lo leas, Loli, número 21:1, para que veamos este pedacito, hermano. Qué situación tan fuerte y cómo Dios defendió a Moisés. Iglesia del Señor, hermano. Te voy a dar un consejo. Ten cuidado con hablar de alguien que dice ser hijo de Dios o cristiano. Ten mucho, número 12:1. Ten mucho cuidado, tengamos, hermano, porque yo no soy la excepción. Tengamos mucho cuidado con hablar algo mal de alguien que es cristiano. Si tú no tienes una prueba 100% visual, que tú lo viste, hermano, tengamos cuidado porque Dios defiende a lo suyo. Dios te va a defender cuando haces lo correcto, pero si haces lo incorrecto también te vas a disciplinar. Léelo, Loli. Gloria a Dios. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por vosotros, por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Para un yo, segundito ahí, después sigue, hermano. Porque me gusta esta parte, hermano, que dice que María y Aarón estaban conversando. Yo me imagino a María y Aarón encendidos en ese bochinche. Mira, que por aquí, que por allí. Y ellos estaban muy quizás escondidos, lejos de todo el campamento. Ellos dos solitos. Se creía que estaban solitos ellos dos. Mira, esta mujer, porque eso es racismo. Eso es racismo lo que ellos estaban practicando, porque una mujer cusita, o sea, que no tiene que ver nada con nuestra raza. Así yo lo veo. O sea, puedo decir que era racismo, pero ¿qué es lo que me impacta mucho? Que dice, y lo oyó Jehová, hermano. O sea que Jehová estaba escondido, estaba Jehová acechándola. Hermano. Dice la palabra que Dios lo ve todo, lo escucha todo, lo sabe todo, hermano. Dice que Dios
estaba escuchando, ¿verdad? Y, dice, y lo oyó Jehová. Y usted va a ver la reprensión que Dios le hace. Sigue, Loli. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le pareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Para ahí un poquito, hermano. Vemos aquí el enojo que produjo Aarón y María a Dios. Y entonces Dios no solamente le da un regaño a ellos, sino que engrandece a Moisés más todavía. Dice, yo con otro profeta le hablo de tal manera, pero con Moisés no. Le dice, Moisés es especial. Moisés es de lo mío. A Moisés respétanlo. Bueno, eso soy yo diciéndole mi propia palabra. Bueno, pero vemos cómo Dios defiende lo suyo. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Que nosotros en algún momento no nos miremos en esa situación. Que Dios nos regañe porque nosotros no sabemos contener nuestra boca y porque hablamos más de lo que debemos de hablar y porque cuando Dios pone a alguien se levanta a hacerlo en nosotros y hasta criticamos, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, es mejor callar y si algo no nos gusta, hermano, callemos y oremos a Dios, pero esperemos, no nos adelantemos para que no nos pase lo que le pasó a María. Síguelo. Versículo 8 y continúa. Cara a cara hablaré con él. Jehová le dice a ellos dos de Moisés, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Aleluya. Hermano, uno podría decir que a María Dios provocó lepra en ella, ¿verdad que sí? Pero hermano, entendamos algo. Ya ella estaba en pecado. ¿Y qué simboliza el pecado? Dios solamente reveló lo que había en ella, porque la lepra se reveló, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros criticamos, cuando nosotros tenemos envidia, cuando nosotros hacemos cosas indebidas, hermano, es pecado lo que hay en nosotros, es lepra lo que hay. Eso es lo que sucede cuando nosotros hacemos. Es por eso que nosotros, hermano, tenemos que tratar, esforzarnos en agradar a Dios y pedirle todos los días que nos ayude, hermano. Que nos ayude porque toda esa situación puede llegar a nuestra vida en un momento de inconformidad. Cuidado con la inconformidad, porque el que es inconforme, hermano, siempre va a estar buscando cosas. El que es inconforme siempre va a estar buscando la quinta pata al gato, como dicen por ahí, hermano. Siempre es que ese es el problema del inconforme. Nunca está conforme, hermano. Sin embargo, cuando una persona es conforme, siempre entiende que Dios proveerá. Y si alguien te hace mal, Dios me defenderá. Hermano, y la prueba más grande es esa. Dios defendió a Moisés, ¿verdad? Y la castigó a María por 7 días, ¿verdad? Yo creo que esto fue una tremenda lección para María. Sí, Moisés, sí. Entonces, vemos que nosotros debemos de tener el cuidado. Yo le doy gracias al Señor, hermano, porque esta iglesia, no lo digo con hipocresía ni por decirlo,
pero es que siempre lo siento en el Señor y oro todo el tiempo para que el Señor mantenga en nosotros una actitud de humildad, una actitud de sencillez, una actitud de cuidado de los unos por los otros, hermano. Y siempre estoy clamando a Dios y creo que para la gloria de Dios el Señor me ha dado esa bendición. Y constantemente, hermano, yo sé que el enemigo hace planes. Yo sé que lo hace contra nosotros, muchos planes, pero no, ninguno prosperan. Porque yo sé que ustedes oran, pero seguro, yo sé que yo oro. Con ustedes entiendo que ustedes lo hacen, ¿verdad? Y están clamando a Dios. Pero yo sé que oro para que el diablo no se burle de nosotros. Siempre lo estoy haciendo. Y créanme que a veces me veo en situación mientras duermo, hermano. Veo muchas veces, no muchas veces, pero he visto cómo el enemigo anda acechando. Mientras yo duermo, por alguna razón el Señor lo permite. Veo al enemigo acechando, como buscando. Y yo digo a veces, ¿qué buscará este aquí? Le digo. Entonces el enemigo anda buscando, dice que anda acechando como león rugiente. Anda él buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que anda buscando, hermano? ¿Qué es lo que busca el enemigo en ti? Y en mí, en nosotros. ¿Qué es lo que él busca? Debilidades. Eso es lo que él busca, nuestras debilidades, a ver por dónde él puede infiltrarse y hacerte caer. Y parte de nuestras debilidades tiene que ver mucho con lo que es la avaricia, querer tener cosas, hermano, envidia. Parte de nuestras debilidades es eso, el murmurar, no mantener la boca cerrada, el criticar cosas. Que si no me gusta esto, no, hermano, mantengámonos, hermano, de una manera que si algo no nos gusta, por lo menos asegurarnos bien antes de abrir la boca. ¿Por qué? Porque Dios va a defender a los suyos. Dios va a defender a los suyos, hermano. Y si tiene que pasarnos a nosotros por una disciplina, Él lo va a hacer. Y eso para ayudarnos, para salvarnos. A María se le dio 7 días fuera de campamento. Yo no creo que esto fue, aparte de la lepra, hermano, el terror que causa estar solo en un lugar. Y más que eso eran desiertos. No debió de ser nada agradable, pero verse llena de lepra de todo su cuerpo. Ella aprendió la lección. Ella aprendió la lección y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Cuidado con la murmuración, hermano. Debemos de evitarla. De pedirle a Dios que nos ayude, porque no es que nosotros estamos exentos, porque de muchas maneras nosotros podemos fallarle a Dios, pero esas son las cosas que nos pueden llevar a nosotros, el querer tener cosas, el querer tener muchas cosas, hermano. Eso puede alejarnos de Dios, porque al final todo se va a quedar. Nada de lo que tiene te lo podrá llevar, ni una que no lo necesita ya tampoco, hermano. Una que no lo necesita. ¿Por qué la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal? Porque lo que quedaba atrás era demasiado importante y a ellos se le dio una palabra, a ellos se les dijo, no miren atrás. Mirar atrás es peligroso. Mirar atrás es peligroso. La Biblia dice que ninguno que tome el arado y mire hacia atrás es digno, es apto para el reino de los cielos. Nosotros comenzamos esto y tenemos que seguir, hermano. Sé fiel hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Tenemos que creerle a Dios, confiar en Dios, hermano, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es un requisito. Es un requisito para llegar al cielo. La santidad es un requisito y es necesario que nos mantengamos separados para Dios. Es necesario. ¿Y cómo mantenemos esa santidad? Pues resistiendo al diablo. Te va a poner tentación. El diablo sabe perfectamente cuáles son tus debilidades. Y no es porque el diablo conoce tu pensamiento, es que nosotros lo confesamos y lo dejamos ver también. Somos muy obvios y el diablo, él es extremadamente inteligente.
El diablo no es un diablito bruto como algunos piensan por ahí. Él sabe perfectamente cuáles son tus debilidades y sabe cómo traerte esa debilidad para que tú caigas redondito, hermano. Y después que caes redondo, se burla de ti. Se burla, hermano. Se burla de nosotros. Mira cómo lo tengo, ¿verdad? En esas debilidades. El apóstol Pablo, hermano, dijo en su palabra que él estaba preparado. Filipenses 4, 11 y 13. Dice que él dijo que estaba, es que él estaba, me olvidó la palabra exacta. Voy a usar preparado, pero no es la palabra que hizo. Para vivir en todo tiempo, en pobreza, en riqueza. Él pasó por todas esas etapas, hermano. Y él decía que yo estoy preparado para todo eso. O sea, nada de esas cosas a mí me afectan. Esas cosas no me afectan, porque si tengo que vivir en pobreza, vivo bien. Y si tengo que tener riqueza, también vivo bien. Entonces, nosotros, hermano, uno tiene más que otro. Dios le ha permitido, por su buena administración, aquellos que administran bien su finanza, hermano, le va mejor. Aquellos que no tienen control de su finanza, no le va tan bien. Aquellos que piensan que la tarjeta de crédito es un jueguito de niño, que puedo pasarla para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, hermano, ¿verdad? Eso que piensan le va mal, porque no hay cosa que afecte más. La tarjeta de crédito, cuando comienza a cobrar, te puede cobrar hasta un 20% y hasta más. Entonces, cuando uno pasa esa tarjeta así y ya uno tiene otro bill, bueno, hay que tener una buena finanza para poder cubrir todo eso. Aparte de lo que ya uno tiene que pagar por obligación, que es la luz, el gas, renta, mortgage, lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener nuestra finanza, pero pues sobre todo confiar en Dios. Porque el apóstol Pablo dice que él estaba preparado para vivir en todo tiempo. ¿Estamos nosotros preparados para vivir en todo tiempo, hermano? Solo Dios lo sabe. Si nosotros no llegara por pobreza, ¿adoraríamos a Dios igual? Solo Dios lo sabe, porque eso ni nosotros mismos lo sabríamos. Si se nos llega momentos de dificultad, ¿estaríamos dispuestos a adorar a Dios? Si vemos que la nevera, nada más nos queda el pan de hoy en la nevera y que para mañana va a quedar completamente vacía, ¿tienes tú la confianza en Dios? O mejor decirlo, tenemos nosotros, porque estoy usando tú y no me gusta usar el término tú. Me gusta usar el término nosotros, porque siempre estoy incluido también, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros la confianza de que mañana va a haber el pan, que va a estar ahí seguro. El Señor me lo dijo a mí en una ocasión, y ya ustedes lo saben. Me dijo, ¿te ha faltado algo? Hermano, eso es una palabra de la que más me ha impactado mi vida. Porque yo había pasado por una situación, una etapa donde todo iba mal, todo iba mal, todo iba mal. Entonces el Señor me dijo, ¿te ha faltado algo? Y yo ciertamente nunca me ha faltado el pan de cada día. Porque aun cuando estaba chiquito, mi papá lo proveía. Y cuando el papá vino para acá y nosotros estábamos en República Dominicana, el pan estaba ahí. Siempre. Después que llegué aquí, siempre Dios me ha proveído trabajo. He trabajado muchísimo, hermano. Yo llegué a trabajar 12 horas, 6 días. Llegué a trabajar. Que siempre digo, Señor, no tuve la bendición de poder estar con mis hijos. Pero nunca me ha faltado nada. Y mis hijos no pueden decir que a ellos les ha faltado algo. Entonces es lo que dice la palabra. No he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan, hermano. Si tú andas en justicia y en integridad, no te va a faltar nada. No te va a faltar nada.
no te va a faltar nada, porque Dios proveerá. Dios proveerá, pero tenemos que creerle a Él. Tenemos que creerle a Dios, porque Él es el que suple todas nuestras necesidades. Dios es el que suple nuestras necesidades, hermano. Si en algún momento llega a tu vida el pensamiento de que Dios se ha olvidado de ti, si en algún momento ha llegado a tu vida escasez, que tú entiendes que la escasez está por llegar a tu vida, si en algún momento te han llegado pensamientos que después que llegaste a Dios todo te va peor, si en algún momento o si en este momento has perdido la confianza ya y sientes como que cada día está más arrinconado, que tú te sientes que ya estás arrinconado, como que te está quedando sin salida, bueno, yo quiero que te pongas de pies. Vamos a ponernos de pies todos, hermano, y vamos a hacer una oración.